Bueno, buenas tardes. Estamos dando un chance a que se conecte el doctor Andrés Aliso para la charla del día de hoy, el Instagram Live que vamos a tener con el doctor Aliso. Bueno, estoy viendo a mucha gente aquí conocida. Ya se unió la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología, el doctor Aldrey, la doctora Alcira Torres, mi pediatra. Ok, bueno, ya está con nosotros. ¿Me oye bien? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, bueno, entonces, bueno, para nosotros, desde el Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Bianco, de la Universidad Central de Venezuela, es un placer en esta Semana Mundial de la Alergia tener como invitado al doctor Andrés Aliso. El doctor Andrés Aliso es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia. Él también es pediatra egresado del Hospital Elías Toro de la Universidad Central de Venezuela e hizo alergología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema que vamos a conversar hoy es un tema que, bueno, un tema que está en el tapete, porque, bueno, nosotros manejamos pacientes alérgicos y estamos ahorita en medio de una pandemia por un nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Y entonces, bueno, esos pacientes alérgicos no los podemos dejar rezagados o de un lado. Entonces, el tema que nos trae hoy a colación y el cual va a conversar el doctor Aliso es la atención de las alergias en el contexto del COVID-19. Bueno, entonces con ustedes, entonces el doctor Andrés Aliso para que converse con nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a la audiencia que se ha conectado. Esperemos que se conecte a más. Y bueno, gracias por la invitación al Instituto de Inmunología de la UCB, a la Sociedad Venezolana de Alergia, de la que formo parte. Y bueno, nada, manera de introducción, pues se puede decir que hay un acuerdo de la comunidad médica internacional en que el coronavirus nos tomó a todos por sorpresa, es una enfermedad totalmente nueva, es inédita, de manera que todo el conocimiento que se está produciendo se está de alguna manera improvisando en el conocimiento, se produce conocimiento día a día, de manera en los diferentes centros hospitalarios con pacientes hospitalizados en mal estado, de manera que es un continuo conocimiento que se está produciendo y
por ese motivo, todo el conocimiento nuevo que se está produciendo, o sea, lo que se publica hoy en día puede estar en desacuerdo con lo que se publicó hace un mes o 2 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, siempre hay que estar, en este momento, hay que estar buscando información continua sobre nuevo conocimiento y sobre todo por el tratamiento, o sea, nuevos, porque el tratamiento también, digamos, de alguna manera se está improvisando. No se conoce exactamente qué es lo que funciona para el coronavirus y qué no. Entonces, todo está en un continuo desarrollo. ¿Ok? Otra cosa que hay que decir es que, bueno, todos estamos expuestos a ser infectados por el coronavirus, niños, adultos por igual. Los niños, al parecer, tienen menos tasa de infección y menos frecuencia de enfermedad grave. Aún así, son infectantes igualitos. Así se enfermen levemente, son infectantes para la comunidad. Y hay un grupo de pacientes que están en un riesgo mayor, como los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades del corazón, cardiopatías, con enfermedades pulmonares como EPOC o bronquitis crónica, enfermedades como cáncer, como diabetes, hipertensión, etcétera. Y parte de estas enfermedades, y es lo que nos trae hoy para este live, son los asmáticos. ¿Okay? Se ha visto entre los ingresos por coronavirus un número importante de asmáticos que son internados, hospitalizados por COVID en formas moderadas o graves. Entonces, bueno, el objetivo de este live es dar a conocer todo el conocimiento que se ha publicado en las últimas semanas por parte de los institutos de salud norteamericanos, de la Organización Mundial de Alergias, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es conocimiento nuevo y, bueno, ese era el objetivo de hoy, dar a conocer este nuevo conocimiento que tenemos hoy en día. Ok. Una de las cosas importantes, doctora Lizo, es saber, bueno, en el caso de los pacientes con enfermedades alérgicas, ya sea rinitis, ya sea asma bronquial, ¿cuáles son los pasos a seguir con este tipo de pacientes? ¿Cómo deberíamos hacer el control a estos pacientes? ¿Cómo podemos diferenciar un paciente que tiene un cuadro de una rinitis que se le empeoró o que se le exacerbó, o un paciente que tiene un asma que por alguna razón empeoró, y un paciente que tenga una enfermedad por coronavirus? Porque esa es la duda, la angustia que le ocurre a muchas personas que son alérgicas y de repente empiezan a tener estos síntomas y, bueno, lo primero que piensan es que están infectados con el coronavirus. Efectivamente, sí, buena pregunta. Bueno, en cuanto al manejo, o sea, todos los pacientes que ya tienen rinitis alérgica, que tienen asma, que tienen un tratamiento actual por su médico de cabecera, llámese médico familiar, llámese especialista en alergología, especialista en otorrino, en inmunología, etcétera, todos los que tienen medicamento asignado o indicado deben continuarlo igualito. No hay por qué suspenderlo. De hecho, de alguna manera, los tratamientos para el asma, para rinitis, le confieren cierta protección a esos pacientes ante el contagio. No es lo mismo un paciente que está alérgico y asmático, que esté inflamado, toda su vía respiratoria esté inflamada, y de alguna manera es un poco más susceptible a que el virus penetre, hay más adherencia del microorganismo a las mucosas y una más fácil entrada del virus al microorganismo. ¿Ok? Por muchos otros motivos. Por otro lado, los pacientes que están controlados estornuda menos, tose menos, por tanto disemina menos el virus a través de las gotitas de secreciones de saliva y de moco. Otro aspecto es que los pacientes que estén controlados se quedan en su casa, no tienen necesidad de ir a hospitales públicos donde haya cúmulos de gente y estén expuestas estas personas al contagio ante un grupo de personas acumuladas en un recinto cerrado. ¿Ok? Eso es por ese lado. Se continúa el tratamiento tal cual como lo viene dando su médico tratante. En cuanto a la diferencia, bueno, sí. De hecho, me han escrito varios pacientes preocupados porque el paciente alérgico, de alguna manera, continuamente o casi todo el año, se la pasan moqueando, estornudando, con su nariz congestionada, los asmáticos tosiendo, de acuerdo a su variabilidad de la enfermedad. Pero sí,
es bastante sencillo diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, una rinitis alérgica. ¿Qué síntomas vamos a tener? Secreción de moco clarito, obstrucción nasal o nariz tapada, picazón de ojos o de garganta, puede picar los oídos también, puede picar la garganta, los ojos, moco, nariz, estornudo, todo eso serían rinitis alérgica. Un cuadro de resfriado común, por ejemplo, bueno, hay un poquito más de malestar general. El moco puede ser ya verde o amarillo. Puede haber un poco más de malestar, de dolor de cuerpo. Puede haber tos, que por lo general es tos. O sea, también el moco clarito, que puede ser clarito, y luego pasa a amarillo y verde. La tos, por lo general, es tos productiva, tos con flemas. ¿Ok? Puede haber un poco de malestar general. Y en coronavirus, por ejemplo, los casos de COVID, es un cuadro un poquito diferente y puede ser un poquito más agresivo. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, el paciente puede tener dolor abdominal o diarrea. Otra cosa importante es que en el coronavirus no se produce una moco clarito, ni siquiera se produce casi moco por la nariz. Ahí es un punto clave y fácil para reconocerlo. Y la tos en el coronavirus, la tos inicialmente, por lo general, es una tos seca. Otra cosa importante para coronavirus es que hay algo que es bastante llamativo, que es la pérdida del olfato y del gusto. Ajá. Entonces, la cosa es armar un rompecabezas. O sea, puedo tener síntomas, pero bueno, debo conocer y armar mi rompecabezas. Tengo fiebre, tengo malestar, me duele el cuerpo, tengo diarrea, tengo dolor de garganta, la tos es seca, me cuesta respirar, perdí el olfato y el gusto. Bueno, ojo, porque eso puede ser indicativo y poner una banderita roja en ese paciente para que pida atención médica y no se quede en la casa pensando que es un resfriado, o en el caso de un paciente alérgico, que diga, no, esto es una alergia más, ¿sabes? Es mi alergia que está en una recaída, como habitualmente me da, mis recaídas están cada tanto tiempo. Ajá, eso es importante. Sí, eso es importante. Bueno, creo que resumiste creo que con unas perlas desde el punto de vista de que para que el paciente pueda diferenciar un cuadro clínico o una enfermedad de otra, ¿no? En el caso, como lo dijiste, en la rinitis, bueno, hay los síntomas que normalmente tiene un paciente que sufre de rinitis que ya lo debe conocer, como es secreción clara por la nariz, picazón de la nariz, picazón de los ojos, de los oídos, o inclusive puede tener de vez en cuando estornudos en la mañana, sobre todo a predominio de la mañana. Y si es un paciente asmático, bueno, generalmente él conoce también ya cómo funciona, dependiendo de la severidad de su cuadro asmático, la severidad va a dar los síntomas que pueden ser diferentes, que pueden ser desde muy leves a muy más severos. Pero bueno, lo que afirmaste es importante, ¿no? Que en el caso de coronavirus, ya sabemos que el paciente tiene fiebre, que es fiebre normalmente alta, el malestar es más severo, puede haber dolores a nivel muscular, articular, dolores a nivel abdominal, inclusive se describe inclusive erupciones a nivel de la piel, porque bueno, a medida que ha avanzado el conocimiento del COVID-19, encontramos que las manifestaciones clínicas son mayores y encontramos que, bueno, que inclusive en niños podemos encontrar manifestaciones clínicas diferentes. Una de las preguntas que uno a veces se hace y que, bueno, que me han hecho muchas personas que trabajan en la parte de la alergia es en las personas que tienen que utilizar los inhaladores para controlar su asma bronquial, para tener una asma bronquial bien controlada. Algunos dicen, me han preguntado, aunque para nosotros los que manejamos esta área tenemos la respuesta, pero como estamos hablando para público general, es si utilizar el dispositivo en forma directa o utilizarlo a través de una cámara espaciadora. ¿Cuál sería la indicación allí? Ok. En primer lugar, sí, si el paciente tiene indicado un tratamiento de aerosoles, continuarlo, porque eso le da cierta protección a las mucosas respiratorias, digamos que el cuerpo se defiende mejor ante un eventual contagio. Hay
Hay pacientes que manejan, ya por motivos económicos, pues hay pacientes que manejan inhaladores, las famosas bombitas que se aplican directamente a la boca o con el espaciador, y hay personas que manejan nebulizadores. Mira, en mi medio, estoy en el estado Zulia, de Maracaibo, que creo que parte del país es parecido. Las personas, hoy en día casi todo el mundo tiene un aparato nebulizador en su casa. Y es lo que la gente utiliza en el caso de los niños de las exacerbaciones o las crisis asmáticas. Bueno, las recomendaciones al respecto es que no se debe utilizar los nebulizadores. ¿Por qué? Porque estaríamos, o sea, no sabemos si el paciente que tenga broncoespasmo o asma, o un paciente con un cuadro respiratorio que comience a ser importante, no sabemos si es coronavirus o si es una gripe normal. En caso de ser coronavirus, bueno, sería una mala opción porque estaríamos dispersando partículas infecciosas hacia el ambiente, bien sea en un centro hospitalario, un consultorio privado que haya otros pacientes, o inclusive en el contexto casero. Tal vez esa persona está enferma y si tiene 5 o 6 familiares en la casa que no tienen, se van a contaminar porque ese paciente está esparciendo las partículas, las gotitas de saliva y de moco a través de la nebulización. Entonces, nada, prácticamente cambiar el nebulizador por el uso de bombitas o aerosoles, con aerocámara para mejor resultado. Sí, y en el caso de los hospitales, Andrés, una pregunta que sería bueno recordárselo a los residentes que están en pediatría o en medicina interna, que están tratando pacientes alérgicos, sobre todo con asma, porque son los que llegan más frecuentemente como crisis. El uso de esos nebulizadores, en caso de que lo utilizaran, que bueno, que realmente no es la indicación por lo que acabas de comentar, que eso produce bioaerosoles y esos bioaerosoles a la larga van a diseminar el virus alrededor de todos los otros pacientes que están alrededor o en el sitio donde se está produciendo la nebulización. Todos esos dispositivos, por supuesto, tendrían que estar sometidos posteriormente a un proceso de limpieza y esterilización, ¿no? Evidentemente. Es la pregunta. Sí, definitivamente, sí, claro. O sea, lo que se aconseja es no usarlo. Pero bueno, si vamos a nuestra realidad social y económica, ahorita los hospitales están desprovistos, si acaso tendrán nebulizadores. Bueno, ya por ahí es una conducta de riesgo usar nebulizador, porque por lo que dijimos de esparcir partículas bioaerosoles, que sabemos que pueden permanecer en el ambiente suspendidos por un tiempo largo, pueden caer sobre superficies, mesas, donde las personas se apoyan, manillas de las puertas, todo eso. Entonces, bueno, sí, en caso de que no haya otra opción y el paciente esté con dificultad respiratoria, usar el nebulizador, o sea, bien sea que se esterilice el aparato y cada paciente debería, en buena ley, llevar su equipo. Eso los venden en las farmacias, aquí por lo menos, venden una bolsita con la máscara y la manguerita que se adapta al nebulizador. Pero sí, todo debe ser con extremo cuidado para evitar contagios. O sea, en esta situación ahorita, una de las armas más importantes, el 70% de todo esto es la prevención. Si no sabemos cómo tratarla bien, si no tenemos los hospitales adecuados y todo eso, la prevención es básico, es el ABC de todo esto, es la prevención. Entonces sí, esterilizar bastante bien los equipos y que la persona lleve su manguera y su mascarilla que va a usar. Eso es de uso personal, no se comparte. Sí. Y los pacientes que sufren de enfermedades alérgicas, ¿tienen una mayor predisposición a sufrir de COVID-19? ¿Hay algún estudio que lo demuestre o no hay ningún estudio que hasta este momento, porque todos los días se publica y nos llega una avalancha de información, pero por lo menos hasta este momento, ¿hay algún estudio que nos demuestre que los pacientes con enfermedades alérgicas tienen mayor predisposición a infectarse con el virus que produce el COVID-19? Mira, no hay nada escrito formalmente de que un paciente con rinitis alérgica o con asma sea más susceptible de ser infectado. Sin embargo, no hay estudios al respecto. O sea, no ha sido un estudio puntual de alergia y asma con infección con coronavirus, pero recordemos como conocimiento general, los pacientes asmáticos y alérgicos presentan una inflamación persistente. Para el público en general, significa que
lo que reviste por dentro de la nariz, lo que reviste por dentro de la boca, la garganta, los pulmones. En un paciente, en una persona normal, eso está liso, está brillante y está sano. Un paciente como el alérgico que mantiene una inflamación persistente, esos recubrimientos están porosos, están hinchados, están llenos de secreciones, y eso facilitaría la adherencia del microorganismo, en este caso del coronavirus. Y es un hecho que los pacientes alérgicos y asmáticos son más susceptibles a enfermarse, es decir, como un radar, sobre todo los niños, son un radar para infecciones, y parte es eso mismo, esa inflamación que no permite que las mucosas sean un mecanismo de defensa efectivo. Ajá. Entonces, aunque no esté escrito, mi instinto médico y como alergólogo me dice que sí, que un paciente inflamado es más susceptible, favorece la entrada y la adherencia del microorganismo, en este caso del virus. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, no es lo mismo tener un epitelio o una mucosa que recubre las vías respiratorias, desde lo que es la nariz hasta los pulmones, todo lo que son los bronquios, que esté una mucosa o un recubrimiento que esté en perfecto estado, a una mucosa que esté inflamada o que esté alterada y que tenga ruptura, ¿no? Porque eso implicaría que el virus pudiese entrar con mayor facilidad. Aunque como lo dijiste claramente, no hay ninguna publicación como tal escrita o no hay ningún estudio que todavía demuestre lo que estamos conversando, pero por lógica, una mucosa inflamada no se va a comportar igual que una mucosa respiratoria que esté completamente funcionando y que esté sin ningún tipo de alteración. Exactamente, sí, sí, eso es nuestra lógica médica, nuestra lógica científica nos dice que es así. Probablemente en un mes o algo así salga que efectivamente los pacientes alérgicos y asmáticos sin control, efectivamente están en mayor riesgo. Pero bueno, como dije al principio, todo está en desarrollo y todo el conocimiento médico es una avalancha, parece mentira, no puede uno estar al día de todo lo que se publica, probablemente lo vaya a decir en algún tiempo. Ok, eso es importante tenerlo en cuenta. Una de las preguntas que también, bueno, y de las dudas que a veces que nos vienen a la mente, pues cuando empezamos, lo que manejamos pacientes con enfermedades alérgicas, porque nuestro caballito de batalla, sobre todo en rinitis y en asma bronquial, son los esteroides. Entonces, bueno, muchas personas dirían, bueno, utilizar esteroides, algunos hablan a favor diciendo que, bueno, que a lo mejor el uso de los esteroides en enfermedades alérgicas nos pudiesen proteger, y otros dicen que, bueno, que pudiesen desfavorecernos. No sé qué información manejas acerca del uso de esteroides tópicos, me digo a nivel tópico nasal, o sea, directamente colocados en las fosas nasales, o los esteroides inhalados por las bombitas que son las que las personas normalmente utilizan. ¿Hay algún estudio o algo que demuestre que los esteroides te protegen o empeoran tu cuadro? Bueno, algunas personas, digamos que no tuvieran suficiente conocimiento, que no hayan estudiado más el tema a profundidad, un médico general o público general, que bueno, que hayan oído que el esteroide disminuye las defensas. O sea, sí, el esteroide en ciertas dosis se usa precisamente para lograr una supresión del sistema inmunológico, pero eso es ciertas dosis y ciertos tiempos. Los esteroides que usamos, los alergólogos, sea directamente la nariz o directamente los pulmones mediante las bombitas, o incluso tomados, tanto la dosis como el tiempo de administración no permite que las defensas bajen. Eso por ahí, para quitar ese miedo, esa fobia del esteroide, porque disminuye la inmunidad, disminuye las defensas y me va a hacer más débil ante el virus. Nada, para nada. Por el contrario, como le he venido diciendo, una persona que tenga la rinitis alérgica activada y esté con su esteroide nasal, o un asmático que esté con síntomas intermitentes unas veces a la semana, se va a ver beneficiado por el uso del esteroide, tanto inhalado como nasal. Y otra cosa importante es que el paciente que tenga una rinitis alérgica controlada estornuda menos, va a esparcir menos bioaerosoles.
el paciente que tiene el asma controlada no va a toser tanto. Por un lado, y por otro lado, con lo que ya acabo de comentar, protege el epitelio, protege la mucosa, todo lo que es de aquí hacia adentro, por la nariz y por la boca, bronquios, pulmones, todo eso va a estar no inflamado y preparado para defenderse mejor ante un coronavirus. Y otra de las preguntas, bueno, que se ha venido trabajando en diferentes plataformas, en diferentes partes del país, es las consultas a nivel online, a distancia, sobre todo para hacer como un interrogatorio previo del paciente. ¿Cómo se está manejando eso, por lo menos en el caso tuyo en Maracaibo? ¿Cómo se está manejando esas consultas online? ¿Cómo estás haciendo el manejo de tus pacientes con enfermedades alérgicas en la ciudad de Maracaibo? Que es importante saberlo, porque bueno, ahorita sabemos que el epicentro o uno de los lugares donde hay un mayor número de casos y que se está incrementando rápidamente es en el Zulia y en particular en Maracaibo por el clúster o por el grupo que se inició con el mercado de las pulgas. Entonces, bueno, me imagino que la gente tendrá miedo de ir al hospital o tendrá miedo de ir al consultorio. Y bueno, la única forma es, me imagino yo, que consultando directamente a su médico tratante, en este caso, tus pacientes. Así es, bueno, en general, por efecto cuarentena, efecto gasolina, miedo a salir a la calle, las consultas han disminuido bastante. Sin embargo, los pacientes que van, los que tengo semanalmente, los pocos que tengo semanalmente, es porque están desesperados ya con la rinitis o que tienen una crisis de asma o muchas urticarias me han llegado estos días. Entonces, pacientes, bueno, que acuden, van con sus medidas de protección y todo, pero lo que se dice, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de la Sociedad Mundial de la Organización Mundial de Alergia, es que los pacientes que ya sean conocidos por su alergólogo, que tengan cuadros leves o moderados, pues sí pudieran hacer uso. O sea, la consulta, por ejemplo, regular, programada, ¿no? 20 cada 2 meses o 20 cada 3 meses, eso debería ser suspendido para no exponer a la persona al medio externo a un contagio, ¿ok? Y los pacientes con cuadros leves y pacientes conocidos por ese médico, que ya tenga su historia a la mano, que lo conozca, que sabe cómo se ha comportado últimamente, puede hacer uso de las consultas online por cualquier plataforma, Zoom, por llamadas de WhatsApp, por ahorita como Instagram, cualquier cosa. El médico puede, mediante ver al paciente, como estamos tú y yo ahorita viendo, el médico puede evaluar si es un buen observador, cómo el paciente está hablando, se le entrecorta la respiración, ver palidez, ver sudoración, ver dificultad respiratoria, por lo menos si es se puede mandar a que se descubra un poquito el tórax para ver si hay dificultad respiratoria. ¿Ah? Eso es como un intento para evitar una consulta, para evitar que el paciente se mueva de su casa, se exponga a él, exponga a otras personas en consultorio. Entonces, sí, efectivamente es un buen método, pero tiene su limitación, porque ya el paciente que de plano te diga que no puede respirar, que tal, eso sí, bueno, o lo admites tú en tu consulta con todas las normas de seguridad, el día que se vaya ese paciente, que no haya más nadie en el consultorio, sea el último paciente para que no exponga más gente con todas las normas de protección. El paciente lo puedes ver tú en tu consultorio o puedes decidir mandarlo a un hospital centinela, a un CDI o algún hospital centinela de la ciudad, que están ya en cada ciudad tiene sus centros centinelas que están atendiendo coronavirus. Ajá, pero sí, definitivamente la consulta online, sí, en estos tiempos es una muy buena alternativa para casos leves y moderados, para evitar salir de la calle, para evitar exponerse, y sí, y apoyo eso. Y sí he tenido algunas, de hecho, he tenido algunas, desde hace un mes para acá he tenido algunas consultas online de pacientes que se les dificulta, sobre todo pacientes un poquito más lejos de ciudades cerca que no se pueden movilizar. Y he tenido y ha sido satisfactorio. Para mí también es algo nuevo y ha sido algo satisfactorio porque he podido resolver a través de una videollamada consultas y he podido evitar al paciente el viaje, la molestia, la exposición al coronavirus y todo eso. Así que sí, para mí es un buen punto y sí lo usaría. Sí. Mira, aquí hay una pregunta de uno de los que nos están oyendo en este momento, nos están siguiendo por el Instagram Live.
Dice, ¿la solución salina ayuda con esas alergias? Una pregunta. La solución salina es un coadyuvante, o sea, es una ayuda, no es el tratamiento de elección. Si es una persona que está con alergia, que está produciendo mucho moco en la nariz, en la garganta, o ese moco se produce en la nariz y que se va para atrás, que se llama goteo postnasal o descarga retronasal, la solución fisiológica sí definitivamente ayuda, pero es un coadyuvante, una ayuda, y eso debe estar acompañado de el tratamiento formal, que son los esteroides, los antihistamínicos, antialérgicos tomados, antileucotrienos como Airón, por ejemplo, Montelukast, y otras cosas. Pero sí, sí es de uso, más no es el factor principal en ese tratamiento. Sí. Y bueno, siguen una de las dudas que, bueno, uno sabe en el caso de los pacientes con asma no controlada, que, bueno, que han pasado por todos los pasos de la iniciativa global para el control del asma. Si finalmente ese paciente no lo logras controlar y tienes que utilizar finalmente cursos de esteroides, esos cursos de esteroides en algún sentido pudiesen, lo que llama la gente que utiliza ese término, pero bueno, yo lo voy a replicar directamente como la gente en la calle lo dice, disminuye las defensas, el uso de esteroides, sobre todo en pacientes con asma severa o asma no controlada que no ha podido resolver su problema con los tratamientos de las primeras líneas de tratamiento. No, no, para nada. Y esto sí lo quiero dejar claro, por si acaso hay médicos residentes, médicos generales o pacientes que me estén viendo. Hay pacientes que están bastante bien informados sobre los tratamientos. Y no, ante un paciente con una crisis moderada de asma, necesitamos usar, obligatorio, mandatorio, o lo que se llama un curso corto de esteroides, o sea, un esteroide a dosis media por unos máximos 7 u 8 días y se interrumpe así tal cual. No hay que hacer esquema de descensos. Hasta el alergólogo, un inmunólogo puede indicarlo 6, 7, 8 días y ya. Así se corta y listo. Si es totalmente necesario, y de hecho, en los pacientes que tienen coronavirus de forma moderada o grave, el uso de esteroides está contemplado y es de gran ayuda porque sabemos que en el coronavirus existe una cosa que se llama tormenta de citocinas. Hay una serie de mediadores inmunológicos que se están liberando y que son responsables de este desastre que se puede producir después. Entonces el esteroide totalmente indicado, no baja las defensas, vamos a decir así, no inmunosuprime o no baja las defensas por la dosis que estamos manejando y el tiempo que estamos manejando y nuevamente lo confirmo, es muy, muy beneficioso, le quita al paciente el riesgo de una crisis de asma más severa, lo salva de tener que ir a un hospital, si le da coronavirus lo va a enfrentar con más fuerza, digamos, va a estar mejor preparado el organismo, así que no hay dudas al respecto. Sí, aquí vuelvo a hacer la misma pregunta que ya la respondiste, pero bueno, como hay personas que a lo mejor se incorporaron un poco más tarde, la vuelvo a repetir, ¿no? Que si el Okay. asma bronquial es un factor que pueda hacer que la infección por el coronavirus sea más severa. Lo vuelven a repetir, pero bueno, yo te la vuelvo a repetir de nuevo. Sí. No, está bien, perfecto. Sí, o sea, sabemos que los cuadros de asma, o sea, un paciente asmático puede estar bien y de repente tener una crisis, lo que se llama una exacerbación o una crisis asmática. Dentro de los factores causales de esta exacerbación, de esta crisis asmática, los más comunes son las infecciones. Cualquier gripe, cualquier resfriado, sea viral, sea bacteriano, puede desencadenar una crisis asmática. El coronavirus, siendo una infección viral, puede desencadenar una crisis asmática y broncoespasmo y definitivamente complicar el caso de coronavirus, sea moderado o sea grave. Sí. Ok, sí, eso hay que dejarlo claro porque, bueno, aunque no está entre la lista de las enfermedades o las comorbilidades asociadas a complicaciones en el COVID-19, porque las más importantes son enfermedades cardiovasculares como son hipertensión arterial, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
El asma a veces no está incluida allí en esa lista y bueno, es importante Sí eso está, sí está, sí, sí aclararlo. está. En algunas publicaciones sí se está publicando asma y de hecho se ha visto entre los pacientes que ingresan con coronavirus a la emergencia, se ha visto cierto porcentaje que son asmáticos. O sea que sí les da, el paciente asmático ya está como en minusvalía, ya está como que más débil ante coronavirus. Entonces sí el esteroide, digamos, sí es un factor de riesgo para que tenga una infección, sí es un factor de riesgo potencial para coronavirus en forma más moderada o más grave, definitivamente. ¿Sí? Aquí hay alguien que está preguntando si existen vacunas para el asma. Preguntan, yo estoy Sí, transmitiendo las preguntas. sí, perfectamente. Sí, podría decir que sí, porque eh, el asma tiene un gran porcentaje, gran porcentaje de hasta el 80% de ser de causa alérgica. Entonces, nosotros los alergólogos hacemos pruebas de alergia, verificamos a qué es alérgico ese paciente, pruebas de alergia básicamente a los alergenos, a las sustancias que causan alergia que se inhalan, es decir, el polvo, las partículas, los hongos del ambiente, los pólenes de gramíneas, en los países sobre todo que tienen estaciones. Cucarachas, todas esas cosas que nos rodean a todos y que para las personas normales eso no les causa daño, al alérgico sí. Entonces, un paciente que sea sensible a esas cosas puede responder con asma. O sea, un paciente asmático que viene bien en primavera, por ejemplo, comienza a sentirse mal y a tener crisis de asma a repetición. Ese paciente es sensible a ese polen. O un paciente que entre a un cuarto que tenga 3 semanas que no se abra y ese cuarto está lleno de polvo. Ese paciente es alérgico al polvo porque va a entrar y tener una crisis de asma que dure 4 o 5 días, que lo lleve a que lo hospitalicen y todo. Entonces, los alergólogos hacemos unas pruebas de alergia, verificamos la sensibilidad, bueno, el paciente es alérgico a tales ácaros del polvo, a mezcla de hongos, a tal o cual grama o polen, preparamos una vacuna y esa vacuna contiene esas cosas que causan alergia, eso contiene la vacuna en microdosis, microgramos, de manera de que al administrárselos no les cause daño. Y esta vacuna se administra por un tiempo largo, 3 años al promedio, más, con el objetivo de desensibilizar. Es decir, el asma, las alergias es un estado de hipersensibilidad. La persona responde de manera exagerada ante estímulos normales. La vacuna, con el tiempo, logra quitar ese umbral, quitar esa hiperexcitación del cuerpo hacia polvo, hacia hongos, hacia pólenes. Entonces, la vacuna sí existe, se llama inmunoterapia. Existe la inyectada, existe la sublingual, existe la intradérmica y otras formas de inmunoterapia, pero sí, por su efecto terapéutico, también en las publicaciones se le conoce como vacuna para alergias. Y sí es muy efectiva y sí mejora de forma sustancial las enfermedades alérgicas como rinitis, conjuntivitis y asma. Aquí te hacen otra pregunta. ¿A partir de qué edad se le puede hacer a un bebé esas pruebas de alergia? Ok, mira, hay una situación y es que los niños cuando empiezan a ir a las guarderías o un niño que está rodeado de muchos niños se enferma frecuentemente y muchas de esas infecciones en gripes o infecciones respiratorias causan broncoespasmos como si fuera asma. Entonces, hay un periodo gris hasta los 5 años, hay un periodo que es como gris que no sabemos si es por tanta infección a repetición o que el paciente se está convirtiendo en asmático. De manera que es un tiempo prudencial esperarse hasta los 5 años, porque ya se ve si el niño, o sea, entró a la guardería, entró al kinder, sigue con eso, pero si ya ha llegado a los 5 años, el niño sigue con sus cuadros de broncoespasmo a repetición, si además tiene rinitis alérgica o alergia en la nariz, si además los papás son alérgicos, si además tiene alergia en la piel, sí, ya a esa edad, o inclusive en mi caso hasta más temprano, si no me queda duda, hay antecedentes de alergia en la familia, además de los broncoespasmos o asma, tiene otras formas de alergia en la nariz, en la piel. Sí, ese paciente es candidato desde los 4 o 5 años, es candidato para hacerle prueba de alergia y para ponerle la vacuna de la alergia. En este caso yo me iría con la vacuna sublingual, la vacuna que se aplica en gotas bajo la lengua, porque no es traumática. O hay otras inyectadas que son para niños grandes y adultos. En este caso yo me iría un niño pequeño con una vacuna sublingual.
Aquí dice otra pregunta. En los pacientes con rinitis alérgica y que hacen alergia a la mascarilla N95. Bueno, en este caso no sería una alergia como tal, sería una molestia o de repente esa máscara desprende partículas o pelusa y puede causar cierta intolerancia, cierta molestia hasta el punto que lo haga imposible ponérsela. Bueno, ¿qué les recomendaría? Que cambien de mascarilla o que se pongan una mascarilla, digamos, de las convencionales que uno ve por la calle, que son aquí, que tienen liga o que se amarran, que tienen 4 hilitos y se amarran. Usar esa y encima la mascarilla N95 o usar doble mascarilla o usar mascarilla de convencional de esas de papel y arriba una de tela. Ajá, hay opciones. Lo importante es estar cubierto. Ajá. Al principio se comentó que las mascarillas, las quirúrgicas, pues las de las que estoy hablando, y las N95 eran las únicas aprobadas que de verdad daban protección, pero ya con el pasar de los días y ante la escasez de mascarillas, y esto a nivel global, la OMS ya dijo que cualquier mascarilla de tela con cierto grosor o las mascarillas quirúrgicas o la N95, para cualquier son apropiadas. Lo que importa básicamente es estar tapado cuando se exponga a espacios públicos la mayoría del tiempo posible. Distanciamiento social, no pegarse a las personas, lavado de manos frecuente con jabón y con alcohol, pero sí, lo importante es cualquier opción de mascarilla, la que no le produzca malestar, pero sí, usar la mascarilla. Sí, creo que eso es importante acotarlo, ¿no? Yo, de hecho, bueno, he tenido que usar tapabocas o mascarillas todo este tiempo y, bueno, algunas de ellas me ha producido como que picor en la nariz y a veces estornudo. Y, bueno, lo que uno hace es cambiar el tipo de tapaboca o de mascarilla. Y lo que sí quería aclararle a esta persona que hizo esa pregunta es que la N95 está indicada para el personal de salud, realmente. O sea, todo ese personal de salud, llámese enfermeras, llámese técnicos, llámese cualquier persona que trabaje en el hospital, incluyendo a los médicos, por supuesto, son los que tienen que utilizar las mascarillas N95. No es que van a salir como locos a comprar mascarillas N95 porque esa mascarilla realmente es la que debe utilizar el personal de salud, que es que realmente va a estar expuesto. Creo que el que no va a estar en un hospital atendiendo a un paciente COVID directamente, no necesita utilizar una mascarilla N95 y puede utilizar cualquiera de las otras opciones que tú acabas de ofrecernos, ¿no? Eso creo que es importante puntualizarlo. Sí, así es. Otro Eh, comentario por ahí que me hicieron, por ejemplo, bueno, es bastante obvio, pero bueno, vale la pena traerlo a discusión, pues el hábito tabáquico. Eh, Definitivamente el hábito tabáquico en este contexto hay que quitárselo, minimizarlo, por lo menos hasta que pase esto y después intentar dejarlo, pero el hábito tabáquico disminuye la función pulmonar, eh, empeora otras enfermedades pulmonares o otras enfermedades cardiovasculares y se ha visto en algunas series de pacientes que pacientes fumadores tienden a tener una forma de COVID más agresiva que los pacientes no fumadores porque ya tienen daño en el epitelio bronquial, ya tienen acúmulo de secreciones o ciertas bronquiectasias. Entonces, bueno, definitivamente el hábito tabáquico bastante dañino para el coronavirus. Y en este contexto que no sabemos cuándo nos vamos a infectar, los fumadores, adiós al vicio o por lo menos minimizarlo o irlo dejando lo menos posible para estar más preparados ante un eventual contagio. Eh, Otra de las cosas que quería consultar, no sé cómo ha sido en la ciudad de Maracaibo, pero bueno, sabes que, bueno, la gran noticia de este año fue que, bueno, que la tormenta de arena del Sahara, eso ocurre en forma cíclica, pero este año parece que fue mucho mayor, y bueno, llegó a las costas venezolanas, a la parte norte de Venezuela y al Caribe, y en algunas partes de Venezuela, no en todas las zonas de Venezuela, se vio alguna parte de, bueno, de una nubosidad, una calima, por lo menos aquí en Caracas lo pudimos observar brevemente, en otras zonas del país se notó por mucho más tiempo, eh, pero quería saber si habías observado
algún aumento de empeoramiento de tus pacientes alérgicos con esa nube de polvo proveniente del Sahara y que, bueno, el que llegó a la región del Caribe? Y efectivamente, es un fenómeno anual. Inclusive se dice que es beneficioso porque lleva polen de otros sitios, digamos que siembra especies de un lado a otro, aumenta la biodiversidad vegetal. Este año fue un fenómeno bastante más masivo, inclusive llevó la nube de arena, la llevó hasta México y Estados Unidos. ¿Okay? Se produce porque son partículas pequeñas, de micras, y esas partículas, de acuerdo, si se combinan ciertos factores, como vientos y bajas presiones, y bueno, son términos climatológicos que uno no maneja, pero en este caso esas partículas se suspenden hasta 5.000 metros de altura y pueden viajar kilómetros, miles de kilómetros. En el caso de Maracaibo, la semana pasada se vio como una neblina, no fue fuerte realmente, se veía el cielo un poco gris, creo que 2 o 3 días, y ya no más. Creo que en esos días llovió y ayudó un poquito a limpiar la atmósfera. Y con respecto a si tuvo impacto en los pacientes, al menos en mi caso, no tuve llamado de mis pacientes asmáticos por empeoramiento del cuadro. Pienso que fue bastante leve. Pero si hay otros países como Panamá, como esos países de Centroamérica y México, creo que sí llegó con más fuerza. Sí, sí, realmente aquí en Caracas realmente tampoco hubo mayor número de consultas por este fenómeno. Y bueno, aunado que aquí en Caracas todos estos últimos días, bueno, en forma intermitente y algunos días en forma continua, llovió todas las noches y eso hizo que, bueno, que si estaban esas partículas suspendidas, bueno, la lluvia las bajara y se limpiara el cielo, ¿no? Por decirlo así, el aire. Así que no hubo mayor aumento de número de consultas por enfermedades alérgicas, ya sea rinitis o asma bronquial. Eh, Aquí también, bueno, ahí, bueno, aquí te están diciendo los médicos venezolanos son lo máximo, muchas felicidades y sigan así. Muchos te envían saludos y te dan te envían las gracias por este live que estamos haciendo para aclarar sobre todo a los pacientes alérgicos que, bueno, que han estado muy angustiados por todo este asunto del COVID-19. Bueno, realmente nos quedan ya aproximadamente como 7 minutos. Yo creo que con estos 7 minutos me gustaría, bueno, que dieras tus conclusiones de lo importante de, bueno, de los pacientes alérgicos. Primero que estamos en la Semana Mundial de la Alergia. Esto ha sido un trabajo, en el caso de Venezuela hemos trabajado conjuntamente en la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología y el Instituto de Inmunología Nicolás Bianco, gracias al doctor Rosely Torres, porque bueno, ha estado muy pendiente y nos ha estado apoyando para poder llevar a cabo todas estas actividades. Y bueno, me gustaría saber, bueno, tu mensaje final a todos esos pacientes alérgicos, ya sean riníticos o ya sean asmáticos, en esta nueva forma de vida, porque yo no lo llamaría normalidad, pero lo llamaría en esta nueva forma de vida, que es vivir en medio de una pandemia, en el caso de una pandemia por un virus que ataca las vías respiratorias. Exactamente. Bueno, antes de eso, otra cosa que tenía aquí en mis notas, por ejemplo, un mensaje específico para pacientes asmáticos, por ejemplo, no confiarse. Paciente asmático ya sabe que cada tanto tiempo tiene sus crisis leves o moderadas. El mensaje es, en un paciente que ya se conoce asmático, que ya sabe que le da sus crisis de vez en cuando por tal o X factor, no confiarse que por ser asmático, si siente dificultad respiratoria, no atribuirlo fácilmente a que sea una crisis más de asma. Estar pendiente, soy asmático, oye, tengo dificultad respiratoria, bueno, vamos a ponerme en observación, voy a contactar a mi médico, porque esa dificultad respiratoria pudiera ser el anuncio de una enfermedad por coronavirus. Entonces, bueno, como que estar pendiente. Básicamente, el mensaje sería cuidarse mucho. Los pacientes que tienen tratamientos indicados, nunca descontinuarlos. El paciente que tenga molestias, no escatimar
digamos, el esfuerzo de contactar a su médico de confianza, familiar, alergólogo, neumonólogo, para controlar su enfermedad. Como ya vimos, un paciente con alergia, con asma, bien controlado, le va a ir mucho mejor si le da el coronavirus. Un paciente asmático alérgico bien controlado no esparce tanto los virus a través de la tos y del estornudo. Un paciente alérgico que generalmente se está tocando la nariz y los ojos, si está controlado, se va a evitar esa posibilidad de contagiarse el mismo, al rascarse, al tocarse la nariz. Entonces, mantener las enfermedades alérgicas a raya es una práctica de salud sana en este momento. Entonces, a cuidarse mucho, a cuidar sus alergias, mantenerse en contacto con sus médicos, no buscar cualquier información por internet porque en muchos casos o habitualmente están desvirtuadas, no son exactas. Buscar siempre estos canales, buscar los alergólogos reconocidos en cada ciudad y esto básicamente es mi mensaje. Aquí, bueno, te están pidiendo dónde te pueden contactar, cuáles son tus redes sociales, dónde pueden localizarte en la ciudad de Maracaibo. Gracias. Por el Instagram soy Dr. Andrés Aliso. @ Dr. Andrés Aliso pegado. Y recordar que Aliso va con Z. Y nada, mi consultorio es en la clínica de asma y alergias. Y nada, repito, las redes sociales, Dr. Andrés Aliso pegado, Aliso con Z. Básicamente estamos a la orden para orientación, esos pacientes que están preocupados, que están angustiados, tal, estamos a la orden para orientación y para consultas y lo que se ofrece. ¿Un número telefónico de tu consultorio? Ahorita no tenemos CanTV porque, como pasa en muchas partes, se robaron el cable CanTV, entonces básicamente estoy dando mi número personal. No sé si lo puedo escribir aquí para que quede. O bueno, sino que te contacten por tu red social, tan simple como eso. Doctor Andrés Aliso con Z. Ajá. Sí, voy a escribir aquí para que quede. Creo que lo pusieron ya. Esa 0414. misma es. Exactamente. Está el teléfono y la red principal, la red profesional es esa, @Dr. Andrés Aliso. Estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, un placer haberte tenido entonces como invitado del Instituto de Inmunología. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia y Inmunología por esta oportunidad de hacer este live directamente con uno de los miembros de la sociedad. Y bueno, el próximo jueves vamos a tener de nuevo otra charla de nuevo, tratando el mismo tema. A las 6 de la tarde va a haber también, esta va a ser, creo que hacer un webinar. Entonces, bueno, estén pendientes por las redes de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia y Inmunología y también estén pendientes por las redes del Instituto de Inmunología, que es @IDIUCB1989, donde vamos a estar dando información de las próximas actividades que va a tener la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia y Inmunología en el contexto de la Semana Mundial de la Alergia. Y por lo tanto, entonces tenemos que controlar nuestras alergias en tiempos de COVID-19. Totalmente. Y otra cosa que pregunta si el programa va a quedar grabado. Sí, el programa permanece en las historias de la Sociedad Venezolana de Alergia. Si alguien, por favor, me escribe ahí el nombre de la red de la sociedad, el Instagram de la Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología, porque ahí va a estar el programa, va a estar grabado, va a quedar la historia por 24 horas para que se lo perdió y lo quiere volver a ver. Ahí está. También la página de la Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología. Hay información, ahí se postea información semanalmente de utilidad para los pacientes y para médicos. Gracias, doctor Alexis, por la invitación. Gracias al Instituto de Inmunología de la Universidad Central, la Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología. Y bueno, por aquí estamos a la orden. Buenas noches y a cuidarse todos. Bueno, buenas noches y a cuidarse todos. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.